A mí me parece fundamental entender que la vida de América Latina en la actualidad, en varios ámbitos, está atravesada por la lucha de los movimientos sociales. Los movimientos sociales en las últimas décadas en la región están marcando el ritmo de la política. En ocasiones tenemos movimientos sociales con una historia larga, una memoria histórica como la de los movimientos indígenas, que se podría perder no solo en decenas, sino en cientos de años, que están recuperando sus valores ancestrales. Pero hay también una multiplicidad de movimientos que surgen de hechos específicos, la política como el acontecimiento. Mire usted lo que está sucediendo aquí mismo en México luego de lo de Ayotzinapa, ¿ya? Que surge un movimiento para reclamar justicia, verdad, transparencia y sobre todo justicia. Y entonces me parece que es fundamental que aquí en la universidad se esté discutiendo sobre los movimientos sociales en América Latina. Tratar de estudiarlos, tratar de conocerlos, tratar de comprenderlos, me parece que es básico para comenzar a pensar en otro tipo de sociedades. Porque muchas veces nos hemos quedado atrapados en la lógica estadocéntrica. Asaltar el Estado o construir poderes contrahegemónicos para controlar el Estado, pero estamos perdiendo de vista las respuestas que dan nuestras sociedades. El movimiento indígena y campesino, que tiene tensiones entre sí, pero que tiene muchos puntos de encuentro. También tenemos todo lo que significan las luchas contra los extractivismos, el extractivismo minero, el extractivismo petrolero, el fracking, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que significa la defensa de los bosques, todo lo que significa la defensa del agua. Entonces, la idea de hacer esta aproximación múltiple, donde no hay un solo tipo de movimiento social, no hay un solo ámbito de lucha, me parece que es fundamental. Y esa es la gran tarea del momento, tratar de entender lo que sucede para eventualmente contribuir, pero eso sí, desde una posición de mucha humildad. Quienes estudian los movimientos sociales son solo estudiosos de los movimientos sociales, no pueden convertirse en conductores de los movimientos sociales. Bueno, es lo primero que habría que llegar a un acuerdo. Todos los estudios que se realizan sobre movimientos sociales en cualquier parte de nuestra América debería regresar a los orígenes. Si alguien hace una tesis de maestría, de doctorado sobre la resistencia a la megaminería en Colombia, en Ecuador, en México, eso debería luego servir para que la gente que está en el territorio resistiendo pueda leer cuál es la lectura que se hace de afuera. Ahora, lo mejor sería que lleguemos a un sistema donde la investigación sea el pensamiento y la acción. Vincularse en los procesos de resistencia no solo para obtener un título académico, que es el objetivo de quienes vienen a una universidad, sino para contribuir en la profundización y en la ampliación de este tipo de luchas. Y ese creo que es el gran reto que tienen los académicos y las académicas. E insisto, eso demanda mucha responsabilidad y una gran dosis de humildad, porque nosotros vamos a conocer, no a enseñar. Es al revés, quienes tenemos que aprender somos los que vamos a estudiar esos procesos. Desde los espacios académicos, si hay una perspectiva como lo que he planteado aquí muy rápidamente, me parece que hay un enorme potencial para acompañar y apoyar estos procesos. Por ejemplo, algo que necesitan muchas veces los grupos que están resistiendo a los extractivismos, minero, petrolero, los monocultivos y todo lo que eso representa, es tener mayores conocimientos de los marcos jurídicos. Entonces, la formación de abogados y de abogadas de la tierra, que no van a ser abogados o abogadas que van a los tribunales, pero sí que pueden acompañar los procesos de resistencia de las comunidades, es fundamental. Y aquí hay experiencias muy interesantes, como la Universidad de la Tierra de los Zapatistas, ¿ya? Y estamos tratando de replicar en otras partes lo mismo. Todo lo que significa, por ejemplo, aprender de los conocimientos que nos da la agroecología, vinculándole con la economía campesina. También son elementos que pueden ayudar, o sea que no solo es de una vía, sino que tenemos que ver si podemos trabajar en las dos vías, ¿ya? Aprendiendo de las comunidades y fortaleciendo los procesos comunitarios, porque el gran reto, creo yo, para América Latina y el mundo es reconstruir espacios de comunidad. Y eso solo se puede hacer desde las comunidades. ¿Y dónde están las comunidades? Normalmente vinculadas a estos grupos de resistencia. Y claro, el gran reto también ahí es cómo identificar cuáles son esos proyectos de largo plazo y cuáles son los proyectos de corto plazo. Porque cada lucha va generando
unas distintas influencias en las territorialidades, en las subjetividades, en las institucionalidades, una cultura de lucha. El gran compromiso es cómo vinculamos, cómo tejemos una red de estos procesos de resistencia. A mí me parece clave, por ejemplo, que avancemos en la conformación de una red que resista frente a la megaminería. Y de esos procesos de resistencia van a surgir las alternativas. Y el acompañamiento que se puede hacer desde las universidades es interesante. Pero simplemente es un papel de acompañamiento, de apoyo, no de liderazgo, porque ahí estaríamos tergiversando el papel que puede cumplir la academia. Yo abordaría el tema desde dos ámbitos. Uno, el tema de los saberes, y otro, el tema de la formación o de las instituciones educativas. De hecho, nosotros tenemos que asumir que uno de los enormes potenciales que tenemos en América Latina es la plurinacionalidad, la interculturalidad, esa multiplicidad de formas de entender el mundo, ¿ya? Y eso debería dar lugar a un respeto de esos saberes, de esas formas de analizar, de dar respuestas a la cotidianidad y establecer diálogo muy respetuoso, insisto, y una y otra vez, con saberes ancestrales. Difícil definir muchas veces qué es lo ancestral, pero saberes de esas culturas indígenas, de esos pueblos y nacionalidades indígenas, con los conocimientos occidentales, ponerles en un diálogo estrecho que permita sacar lo mejor para beneficio de toda la colectividad, ¿ya? Y entonces los saberes no pueden ser instrumentalizados, mercantilizados, porque ese es otro de los grandes riesgos. Establecemos vínculos y se viene desde la visión del conocimiento, que muchas veces está mercantilizada, para aprovechar de esos saberes, y se produce entonces la patente de unos conocimientos de las comunidades, conocimientos ancestrales. Viene la biopiratería, que es una forma mal entendida de lo que tiene que ser este punto de diálogo entre saberes y conocimientos. Tiene que haber entonces un proceso donde no se impongan los conocimientos occidentales en función del mercado sobre los saberes tradicionales. Entonces ahí es una gran tarea. Y la otra gran tarea es que los centros de educación, los centros de investigación, los centros de formación recuperen esa lógica propia de los mundos indígenas, en plural, porque no solo hay un mundo indígena, y que sean la base para construir las universidades. Porque muchas veces cometemos grandes errores, y eso sucede en muchos países. El caso de Ecuador es paradigmático. A cuenta de mejorar la calidad de la universidad, lo que se hace es tener una universidad cada vez más tecnocrática, cada vez más profesionalizante, cada vez más individualizante, que va en contra de la esencia de lo comunitario, que es la base para construir un mundo diferente. Y en ese sentido vemos en el caso de mi país y en Ecuador como, si bien hay mayores inversiones, estamos cada vez más lejos de lo que debería ser esa opción de recuperar nuestras raíces. Se cierran las escuelas comunitarias a cuenta de tener escuelas mucho más tecnológicas, con lo cual no estoy en contra, pero el hecho es que estamos perdiendo esas raíces comunitarias. Se cierra la educación intercultural bilingüe, cuando debería al revés ampliarse la educación intercultural bilingüe, para el caso de mi país, por ejemplo, para toda la sociedad. No solo educación intercultural bilingüe para los indígenas, las indígenas, sino para toda la colectividad. Y eso plantea entonces enormes retos. Yo creo que este tipo de cuestiones son las que hay que debatir en estos ámbitos, como el que se está discutiendo en este Congreso en la Ciudad de México. Nuestra gran tarea es cómo enfrentar esta avalancha de los distintos extractivismos. La megaminería se extiende por toda América. Comienza a aparecer también el fracking, aquí en México, en Colombia, en los Estados Unidos. Entonces yo creo que frente a esta avalancha del capital transnacional, porque lo que está detrás es la acumulación del capital, y para eso se está este rato ampliando las fronteras geográficas y tecnológicas para maximizar los beneficios que obtiene este capital. Para detener esta avalancha necesitamos también tener frentes de resistencia continentales y quizás también mundiales. Y ese es el gran reto este rato de la humanidad. El capital no tiene fronteras. Nosotros tenemos que establecer un esquema de resistencia a esa realidad que sume nuestras fuerzas, intercambiando experiencias. Lo que se hace, por ejemplo, aquí en México para resistir al avance del fracking o el atropello de las fuentes de agua es muy interesante para que se emplee en otras realidades.
el caso del Perú, el caso de Argentina, el caso mismo de Chile, cómo se ha resistido a la construcción de grandes represas hidroeléctricas en Chile que están vinculadas no con el beneficio de la población para mejorar la calidad de vida de la población, sino para ampliar las actividades extractivas, mineras en particular. Entonces, esos retos pasan por el conocimiento. Un congreso como esto nos abre la oportunidad para conocer esas realidades. En segundo lugar, el intercambio de experiencias. Y en tercer lugar, ir constituyendo redes que ojalá sean continentales y luego globales para detener estos avances. Y claro, a mi modo de ver, aquí hay algunos puntos fundamentales donde deberíamos hacer hincapié. Tener una suerte de elementos comunes para plantear las luchas. Yo sugiero, para debatir, que deberíamos pensar el mundo, nuestras realidades y nuestras comunidades desde el ámbito de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Pero no como elementos a ser luego medidos después de que se haya cumplido un determinado proceso. Me explico mejor. Los derechos humanos los vemos luego de pasado un tiempo, si la actividad productiva o la actividad económica, cualquiera esta fuera, afectó o no los derechos humanos. No. Comencemos a pensar las actividades de todos los seres humanos a partir de los derechos humanos y derechos de la naturaleza. La naturaleza como sujeto de derechos en estricta vinculación con los derechos humanos. Y desde esa perspectiva podemos comenzar a pensar en otro tipo de civilización, porque a la postre es eso. Requerimos una civilización que no sea antropocéntrica, una civilización que no sea mercantilizada, una civilización que no tenga como elemento el utilitarismo, como el elemento central el utilitarismo, sino la vida misma. Interesa más siempre la reproducción de la vida que la reproducción del capital. Y a partir de eso, nosotros podríamos y deberíamos comenzar a transitar hacia otros mundos posibles, pero mundos posibles donde todos los seres vivos, incluyendo los seres humanos, podamos vivir con dignidad. Es cierto que la relación entre los movimientos sociales y los partidos políticos está llena de tensiones. La relación entre el poder y los movimientos sociales está llena de tensiones. Conocemos experiencias de países como el caso boliviano, donde los movimientos sociales, el caso de Ecuador, también jugaron un papel determinante para el triunfo de los gobiernos progresistas. No hablemos gobiernos de izquierda, son gobiernos progresistas, ¿ya? Y en ese sentido, al ser parte de ese proceso, en el caso boliviano, pudieron llevar un presidente de sus propias filas, como es Evo Morales. En el caso de Ecuador no es un advenedizo que llega en un momento dado, pero no proviene desde los movimientos sociales. ¿Y cuál es la realidad que hemos visto? Que en la práctica los movimientos sociales terminan muchas veces convertidos en organizaciones políticas. Dejan de ser un movimiento, pierden autonomía, asumen el discurso de los gobernantes, son portavoces de las tesis de los gobernantes y ya no cuestionan, al no ser autónomos, la tarea que están desplegando esos gobernantes. Y hay casos mucho más perversos, también en Bolivia, pero mucho más en el Ecuador, que los gobernantes progresistas, que a la postre son caudillos, lo que quieren es controlar todo. Subordinan a los movimientos sociales, a los que no los subordinan tratan de dividirlos, tratan de desaparecerlos e inclusive comienzan a establecer movimientos sociales paralelos, paraestatales diría yo, controlados por el gobierno, controlados por el Estado. En el caso de mi país, hay un movimiento indígena del gobierno, hay un movimiento sindical del gobierno, hay un movimiento de maestros y de estudiantes del gobierno, incluso grupos femeninos están siendo cooptados por el gobierno, son respuestas totalitarias. En ese contexto, pongo como antecedente para dar una respuesta a la inquietud. Yo no conozco en detalle la vida de México, no me atrevería yo a hacer una opinión concreta, pero no me sorprende, ni me molesta, ni me disgusta para nada que desde el zapatismo se haga un ejercicio de esta naturaleza. Es parte de una lucha ya larga que está recogiendo una memoria histórica y que ahora, luego de haber estado al margen del proceso electoral, pretendan incursionar en el proceso electoral. La primera tarea que ya asumieron los pueblos y nacionalidades indígenas en gran parte de nuestra América es asumirse como sujetos políticos. Tradicionalmente los pueblos y nacionalidades indígenas estaban marginados de los debates políticos o eran simplemente objetos de la política, desde cualquier lado.
desde las izquierdas o desde las derechas se le instrumentalizaba al indígena. Yo recuerdo que desde la izquierda solo se entendía al indígena como un trabajador explotado por el capital en el campo, era un proletariado del campo y se desconocía lo que significa ser indígena, que no se agota simplemente en la gramática de clases. Hay otros elementos mucho más interesantes que están detrás de todo esto. Entonces, en primer lugar, cuando ya los indígenas emergen como sujeto político, lo hacen también planteando sus alternativas. El caso de Ecuador con el buen vivir o suma causay, el caso de Bolivia con el vivir bien, suma causay o suma camaña, o ñandareco para usar el término en guaraní, suma camaña es aymara. Son demostraciones de que estos grupos no solo que están actuando como sujetos en la política, sujetos políticos, sino que también tienen sus propias cosmovisiones. Ahora, el reto es cómo abrir la puerta a la construcción de respuestas plurinacionales. No se trata de que los indígenas tienen que hacer sus propuestas solo para ellos, sino que tienen que permitir que esos debates con otros grupos enriquezcan nuestras sociedades. Esa es la gran tarea. Por eso a momentos me preocupa a mí, yo vengo de una lucha muy cercana al movimiento indígena, fui candidato del Pachacutic en el Ecuador en el año 97, luego como presidente de la Asamblea Constituyente procuré llevar adelante todas las tesis del movimiento indígena con el cual estaba vinculado desde mucho tiempo atrás, pero me preocupa a veces que los indígenas se queden solo entre ellos. Y por eso yo saludo la posibilidad, ojalá se cristalice, de un diálogo de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de izquierda de México, incluyendo los planteamientos del mundo indígena y la posibilidad de que los indígenas sean también actores, sin que ellos se marginen, sino que ellos se integren en la construcción de algo colectivo, respetando sus valores, respetando sus conocimientos y saberes y respetando sus formas comunitarias de acción.